tal? Buenas tardes. Hoy, miércoles 10 de febrero, presentamos la emisión número 16 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Marco Antonio Moreno nos recuerda el inicio en Nicaragua de la ofensiva de César Augusto Sandino contra el Ejército Norteamericano de Intervención. En la segunda sección pasaremos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia trascienden la semana en que ocurren esos hechos. En la sección Diálogos y Debates abordamos la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente de la República al Congreso hace unos días. Posteriormente, en nuestra sección Que ver, que escuchar, que leer, Adriana Pineda nos invita a la lectura de José Revueltas. Y finalmente, en la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Paola entrevistará a Guité Herzog, pintora, activista y feminista mexico-canadiense, que compartirá con ustedes y con nosotros algo de su arte. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Marco Antonio nos recuerda al general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, y su ofensiva en Nicaragua contra el ejército invasor estadounidense. Marco. Gracias, doctor. Bueno, un día de como ayer, solo que en 1928, 9 de febrero en 1928, Augusto César Sandino declara la ofensiva contra los invasores estadounidenses. Declara una guerra, de hecho. Pero aquí tenemos que considerar que este líder guerrillero nicaragüense que luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención norteamericana, necesitamos conocerlo a él. Él fue un hombre muy humilde. Él trabajó como minero en Nicaragua, en Honduras y México. Y en el caso de México, tuvo un conjunto de experiencias al lado de los sindicatos que en aquel entonces, antes de 1926, se estaban formando en México, la CTM, etcétera, y tuvo relación con algunos personajes del gobierno en aquel entonces, concretamente con el general Calles, que era presidente en ese entonces, porque esto explica una de las razones por las cuales estaba invadida Nicaragua 2 años después. Bueno, resulta ser que México finalmente, por ahí una relación en este sentido, restablece relaciones con la Unión Soviética y los estadounidenses dicen, este país ya se está convirtiendo en un país comunista. Y peor tantito que llega como embajadora de la Unión Soviética a México, Alejandra Kollontai, y empiezan a generarse un conjunto de situaciones de las cuales los estadounidenses veían a México, pues por supuesto con su olfato de petróleo, pero también en ese sentido no sabían cómo enfrentarse a México y lo hacían haciendo lo siguiente, que México estaba apoyando a grupos guerrilleros, proporcionándoles armas y dinero para hacer una revuelta en Nicaragua. Y entonces esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos decide enviar tropas 14 meses antes de que Augusto Sandino
declarara fundamentalmente la guerra en contra. Bueno, pero ¿qué pasó? En el caso de Sandino, durante 6 años, Sandino combatió esta situación con tropas muy sin armas, sin preparación, no tenía estas armas. Cuando llega Sandino a Nicaragua, él se refugia en un lugar que le llaman las Segovias, cerca de la frontera con Honduras. Es una zona selvática. Y ahí empieza a reclutar a diferentes personas para formar la guerrilla. Él empieza con 30 hombres, que los forma, eran mucho más, pero dice, ¿quiénes van conmigo? 29 dan un paso adelante y con él hacen la treintena de los primeros guerrilleros. Se entrevistan, por supuesto, con las personas con los jefes guerrilleros de aquel entonces y les solicitan armas, les solicita dinero para poder fortalecerse en esto. Les es negado las armas y el dinero. Sin embargo, dentro de sus travesías que hacían ya estos 30 guerrilleros comandados por Sandino, se enteraron de que el ejército constitucionalista en aquel entonces había tirado armas a un río y en un pueblo, con la ayuda de unas mujeres, voy a decirlo de esta manera, de faldas muy cortitas, es ayudado y rescatan esas armas. Y empieza una revuelta en todo Nicaragua. Estados Unidos muy preocupado por esta situación porque no lograban contener la guerrilla en Nicaragua, deciden realizar una reunión en la isla, en Cuba, y toman la decisión de acabar completamente con la guerrilla. Y efectivamente lo hacen y combaten a los jefes antiguos antes de Sandino, que estaban realizando toda esta embestida. Pero hay una cosa, Sandino estaba en las Segovias preparando más gente, adiestrándolas para las acciones guerrilleras, y no podemos decirlo así, no se esperaban ahora sí con Sandino. Sandino vuelve nuevamente a reorganizar el ejército insurgente y se da una inesperada y sorprendente resistencia por parte de Sandino. Empieza a tomar fuerza y llega a tomar las principales poblaciones de Nicaragua. Y esto obviamente, al lograrlo, el presidente estadounidense en aquel entonces, Hoover, ordena las tropas desplegadas de Nicaragua, lo que junto con la elección, se venía una elección en Estados Unidos de Franklin y Roosevelt, y movió a Sandino a negociar fundamentalmente esto. Sandino ya para ese entonces había logrado sacar al ejército norteamericano de Nicaragua. Sin embargo, el prestigio político que había generado Sandino, no solamente en Nicaragua, sino en otros países, continuaba siendo una amenaza, por lo cual, de alguna manera, empezó a aceptar invitaciones para acudir al Palacio Presidencial y de poner las armas, por supuesto. En una de esas, fue emboscado y asesinado por Anastasio Somoza García, que era jefe de la Guardia Nacional. Sin embargo, ¿sí? Es asesinado en la noche del 21 de febrero de 1934. Bueno, pero mantener a raya al ejército más poderoso de la tierra, humillarlos y finalmente derrotarlo, ya no era otra cosa de derrota de las salidas de tropas norteamericanas de Nicaragua, ¿sí?
porque ni siquiera lo habían logrado apresar. Con todo y la muerte del líder, no significó la desaparición de su movimiento y su nombre pasó a encarnar la lucha de liberación de Nicaragua, es decir, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una alineación política creada en 1962, que se construyó como continuadora del ideario de Sandino y centró sus miras en el derrocamiento de los Somozas mediante la lucha armada, objetivo que se lograría muchos años después, en 1979, al forzar la caída del presidente Anastasio Somoza Debayle, hijo de aquel presidente Anastasio Somoza de apellido García. Este es Sandino, este es el general de hombres libres. Gracias, doctor. Gracias, gracias, interesante la biografía resumida de Sandino. Bien, pues vamos ahora a nuestra segunda sección, que es el comentario de la noticia, noticias que entendemos trascienden la semana en que fueron dadas, ¿no? Es decir, son noticias que consideramos van a tener repercusiones no solamente en la coyuntura, sino más allá de ella. Muchas gracias, Doc. Buenas tardes. Pues sí, en la última conferencia, precisamente en la que se volvió a ver al presidente en actividades después de haber cursado por la enfermedad COVID, se mencionó la importancia que tienen las remesas en el mercado mexicano, que son la segunda fuente de remesas, la segunda fuente, perdón, de divisas en el mercado mexicano. Y bueno, pues ante esto sale una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Asociación de Banqueros de México, en la que se busca generar esquema bancarizar a los migrantes y a sus familias. Esto parece interesante, virtudes, iniciativa, para todos los agentes que interactúan ahí. En primera, porque los migrantes tendrían la posibilidad de mandar los recursos de una forma más barata, más rápida y más segura. Por otra parte, representa una oportunidad de mayor control de los flujos de divisas. Entonces es más fácil rastrearlos, es más fácil tener un control que pueda prevenir lavado de dinero y otras operaciones riesgosas. Pero además representa también una oportunidad de crecimiento para el Banco del Bienestar, que es un banco que está tratando de ser nuevamente puesto en vigor. Bueno, no diría nuevamente, que está tratando de ser vigoroso, porque antes, cuando era Bansefi, era un banco ahí marginal de relleno, que no era dueño ni siquiera de las computadoras que tenían, porque las rentaban. Y bueno, ahora que se están construyendo, al parecer, según más de 2.500 sucursales para todo el país, y pues, tratando de bancarizar a sectores de la población que no lo habían sido, sobre todo en las zonas rurales, y bueno, incrementando así la capacidad de gestión del banco, captación de recursos. Sin embargo, y se puede uno enfrentar, o uno podría ver que existe la principal es lo que ve con dos cuestiones. La primera, las fintech, el acceso a las tecnologías financieras, las aplicaciones para manejar dinero a través del teléfono celular o algún aparato móvil. Y por la otra, la ciberseguridad, que es un elemento clave en las transacciones bancarias, que involucra aspectos industriales muy bien cuidados, y que sin duda una incursión del Banco de Bienestar en esta rama del negocio implicaría de principio el riesgo de no contar con los especialistas suficientes, ya que son un tanto cotizados en el mercado, y bueno, pues la otra, de elevados costos. Sin embargo, pues al parecer la iniciativa va a caminar. Finalmente es un banco que es parte de la estructura del Estado, y que bueno, sin duda, a pesar de los costos y a pesar de los riesgos que puede representar, pues sin duda, como decía, será un reto que la actual administración ha decidido tomar, y que
parece plausible y beneficioso para las partes. Gracias, Víctor. Sin duda, importante es un banco estatal que capte recursos que puedan ser invertidos en obra social, pero también la sorprendente cantidad de divisas que marca hitos históricos, y se pensaba que ya no iban a llegar tantas remesas por la crisis en Estados Unidos. Paola, te escuchamos. Sí, Doc, muchas gracias. Pues, bueno, a un mes de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres, me interesa abordar un par de noticias interesantes al respecto de los derechos de las mujeres. Y tiene que ver con el 12 de febrero de 1947, donde fue que se reconoce el derecho a las mujeres de ser votadas y votar a nivel municipal, ¿no? Entonces eso es algo pues, muy interesante que tiene sus antecedentes en 1924 con Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, ¿no? Que se une a esa iniciativa del Congreso Feminista en aquel entonces. Y bueno, en diciembre del 46 es que la Cámara de Diputados aprobó esta posibilidad de las mujeres a votar y ser votadas a nivel municipal, y para el 12 de febrero, que estamos a unos días de que se conmemore un aniversario en 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en este decreto en el artículo 115, ¿no? Que compete a toda esta parte de los municipios, y para el 2019 había en nuestro país 563 alcaldías gobernadas por mujeres. Y bueno, siempre este debate, ¿no? De qué implica la paridad en estos espacios de poder, de tomas de decisiones. Y bueno, si bien son fechas fundamentales y que estas luchas y estos logros por el derecho del sufragio femenino y demás, también siempre conlleva la reflexión del tipo de poder que se ejerce por las mujeres que llegan a estos espacios de tomas de decisiones. Cómo lograr que no sea un poder masculinizado, sino que sí sea una propuesta que responda a las necesidades y al contexto de representar diversas voces, ¿no? No solo voces de las mujeres pensando una masa sin forma, de toda una homogeneidad amorfa, sino toda esa diversidad de mujeres que existen y bueno, de todas aquellas personas que se identifiquen con el pronombre ella, ¿verdad? Y también quiero hacer, en este mismo sentido, el 11 de febrero se conmemora en escala internacional el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y ese es otro tema complejo también. 3 de cada 10 científicos son mujeres a nivel mundial. Eso se refleja de distintas formas a escala, ya digamos, a escala de los países y demás. Y creo que, bueno, también nuevamente es hacer ciencia, es participar en cuestiones de la tecnología, que respondan a una mirada, no masculinizada, no patriarcal, no capitalista, que bueno, no basta con decir que las mujeres accedan a estos espacios de creación, que me parece que históricamente hemos sido creadoras, ¿no? A veces se toma la ciencia como algo numérico, demasiado esquematizado y demás, cuando la ciencia puede estar vinculada con el arte, con la creación cotidiana, con procesos de cocción en la cocina, ¿no? O sea, desde la química que hay en la cocina hasta, bueno, todas esas otras expresiones en donde la ciencia, y no solamente las denominadas o mal llamadas ciencias duras o ciencias exactas, sino todo ese hacer ciencia en el más amplio sentido de la palabra, y cómo esos espacios también puedan irse democratizando, no solamente incluir mujeres en los espacios científicos, tecnológicos y de toma de poder, sino que sean procesos democratizadores donde sea realmente al servicio del bien común, de las necesidades del cuidado de la madre tierra, por ejemplo, del cuidado de la vida y de estas expresiones que tanto requiere urgentemente el mundo para construir nuevos mundos y otras formas posibles de hacer vida.
con eso sería mi participación de hoy. Gracias, Paula, que son todavía pocos los avances que se tienen, pero ya se está empezando a marchar y hay cada vez mayor conciencia de la necesidad de la incorporación de las mujeres a todas las actividades sociales, en todos los ámbitos. Marco Antonio Moreno, danos tu noticia. Gracias, por doctor. favor. Bueno, el pasado domingo hubo elecciones en Ecuador. Creo que, por supuesto, la noticia de haber llegado el izquierdista Andrés Arauz, que obtuvo un porcentaje un poco mayor del 31% de los votos en los comicios presidenciales, fue una noticia que prácticamente arrebató la atención de muchos sectores que, por supuesto, pensamos que poco a poco se avanza en la construcción de la patria grande. Bueno, pero hay una cuestión, no alcanzó el suficiente porcentaje para poder quedar definido en la primera vuelta. Y por lo tanto, se va a llevar a cabo una segunda vuelta, parece que es en la segunda semana del mes de abril de este año. Se puede decir que el derechista socialdemócrata Javier Hervas resultó con un 16%. Entonces el triunfo de Andrés Arauz con respecto a esta otra persona es de 2-1. Creo que se avanzó mucho en esto. La votación fue muy numerosa. Había un poco más de 13 millones de electores en 40,000 juntas para poder recibir el voto. Las colas eran enormes en este sentido, a pesar de que había una forma de querer sabotear la colocación del voto, porque el Consejo Nacional Electoral puso una serie de condiciones para que la gente se pudiera aglutinar en diferentes lugares a la hora de celebrar el voto. Y esto pues fue una molestia generalizada en todas las casillas en donde se recibieron los votos. Sin embargo, la participación de la gente fue contundente, incluso en muchos otros países, en España, en Estados Unidos, ecuatorianos fueron a votar a sus correspondientes embajadas y ahí se tuvo un triunfo de este izquierdista que de alguna manera pues forma parte del grupo Correas. Esto es lo que yo tengo como noticia en este sentido, doctor. Gracias. Pues sí, ya se resuelve en la segunda vuelta, que es cuando se une la derecha para evitar el triunfo de los sectores progresistas. Bueno, ya tenemos entonces nuestras noticias. Usted tendrá sus propias noticias, pero esta es una aportación que queremos hacer a la reflexión de lo que está ocurriendo en el mundo. Pasemos a nuestra sección de debate, de diálogos y debates. Y hemos elegido esta vez la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el presidente de la República al Congreso y que se piensa debatir incluso en un parlamento abierto. Algunos antecedentes pueden darnos una ubicación más precisa de la iniciativa. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos anunció la nacionalización de la última empresa extranjera de electricidad que operaba en México, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que junto con la Comisión Federal de Electricidad creada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1934, cubrieron el 98% de la demanda nacional en aquel momento. En octubre de ese mismo año, se adiciona el párrafo sexto al artículo 27 de la Constitución, que dice lo siguiente: corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán, dice el acuerdo, concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que requieran para dichos fines. Desde entonces, los empresarios y los sectores conservadores han intentado modificar esta parte de la Constitución para permitir la participación del sector privado en el sector energético. Sin embargo, poco fue lo que pudieron hacer, pues el texto constitucional en su artículo 28 establecía que la electricidad es una de las áreas estratégicas a cargo exclusivamente del Estado mexicano. Y el artículo 25 añadía: el gobierno federal mantendrá la propiedad y control de los organismos que en su caso se establezcan para satisfacer las necesidades de la industria como eléctrica y petrolera. En este caso entra la Comisión Federal de Electricidad, que se convertía en una empresa estratégica del Estado mexicano para el desarrollo del país. Pero la ofensiva derechista no cesaba. El 5 de febrero de 1999, el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa que proponía modificar la Constitución y permitir explícitamente la inversión privada en el sector eléctrico. El argumento que sostenía la demanda de privatización de este sector, como el petrolero incluso, repetido con monótona regularidad, fue el siguiente: ante la demanda creciente de energía, se requieren grandes inversiones que el sector público no puede hacer. Por tanto, es preciso, decía la iniciativa que envía Zedillo, abrir el sector a la inversión privada a fin de que los particulares puedan invertir en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, lo que antes estaba prohibido y era de exclusiva competencia del Estado mexicano. Y se decía, sin que el Estado pierda la rectoría necesaria de ese sector. Con el mismo argumento y en el mismo sentido, el 16 de agosto de 2002, Vicente Fox insiste y envió al Senado de la República una iniciativa para abrir el sector eléctrico al capital privado. El acoso culminó con la reforma energética de Peña Nieto, que planteó el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de particulares. Para salvar la prohibición del texto constitucional, se eliminó del artículo 28 de la Constitución el sector eléctrico como prioritario, como estratégico. Por lo tanto, se declaró a la CFE empresa productiva, es decir, la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser estratégica para convertirse en una empresa más, una empresa productiva del Estado que entraba en competencia con el sector privado, con las inversiones privadas. Y esta Comisión Federal de Electricidad, ahora empresa productiva, se le dieron facultades para celebrar contratos con particulares para que hiciera lo que el Estado ya no quería hacer o lo que estaba entregando al sector privado. De esta manera, tanto el control del sistema eléctrico nacional como la propiedad de los centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como propiedad pública, pero puestas al servicio de la ganancia y el lucro. O sea, la Comisión Federal se compromete a comprar la energía excedente de las plantas productoras de energía privadas y venderlas. El problema está que compra más caro de lo que ella misma produce. Para corregir las desventajas de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió hace unos días al Congreso de la Unión una iniciativa que reforma la ley de la industria eléctrica que hoy sometemos a debate. Víctor Hugo, ¿quieres iniciar
tu participación en esta parte, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, pues la reforma se presentó a inicio de este mes de febrero y no se hicieron esperar las reacciones de parte, ya sabemos, del Consejo Coordinador Empresarial y las empresas involucradas en la generación eléctrica en México. Cabe resaltar, además de toda la introducción bastante luminosa que nos acaba de dar, que las compañías privadas que están hoy compitiendo con CFE, dado que CFE es la única compañía que puede transportar, que puede surtir de energía a los hogares, pero las otras empresas tienen privilegios que van desde los subsidios que CFE les da hasta la preferencia para el consumo de la energía. En términos tecnológicos, las energías denominadas limpias tienen problemas de almacenamiento, es decir, es energía que se genera y que tiene que ser conducida de manera inmediata para que no se pierda, no hay dónde almacenarla. Entonces, en este sentido, normalmente se le da prioridad a esas empresas. Por un sentido técnico, pero también en un sentido, digamos, mañoso, ¿no? ¿Por qué? Porque las generadoras, por fuerza hidráulica, quedan relegadas, ya que, bueno, así puede haber cierta contención de la energía cerrando la capacidad o limitando la capacidad de generación en las presas. Entonces ahí sí puede haber algún tipo de control. Entonces, aprovechándose de esta cualidad técnica, las empresas han hecho su agosto y se han visto privilegiadas en la compra de la energía, por una parte. Y por la otra, pues con el mismo pretexto de incentivar el uso de energías renovables, se les han otorgado diversos subsidios. Por otra parte, a las plantas de ciclo combinado se les otorga, además de subsidio, contratos en los que se les protege de todo a todo en términos del surtimiento de los materiales, del combustible que utilizan para el ciclo combinado, principalmente gas natural, y por otra parte también se les da preferencia en el uso o en la distribución de la energía que ellos producen. Entonces la reforma las coloca ahora en una situación de mejor competencia, hablando en términos estrictos, donde tienen que competir con la CFE por la colocación de la energía en los circuitos eléctricos. Sin embargo, pues ante esta apertura, la Cámara, el Consejo Coordinador Empresarial e incluso la Cámara de Energía de Estados Unidos, pues declaran verse afectados y dicen que es violatorio de sus derechos, cuando, bueno, en realidad, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo es que se está dando un juego más abierto a la competencia, pero que, bueno, dado los privilegios que traían, lo perciben de una forma negativa. Bueno, eso en términos estrictos, pero por otra parte, esta maniobra es un avance por parte del gobierno federal para volver a colocar a la Comisión Federal de Electricidad como una empresa que, si bien no esta propuesta no la vuelve nuevamente un sector estratégico, pero sí la va recolocando, la va reposicionando en un lugar como el que tenía antes de la reforma que se llevó a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Gracias, Víctor. Adriana Pineda, escuchamos tu punto de vista sobre esta ley. Bueno, recordemos que el sector energético, la electricidad es fundamental, es parte intrínseca para lograr la soberanía de un país. Y bueno, hemos tenido
un accidente recientemente, hubo un gran apagón en varios estados del país, incluyendo Ciudad de México. No quedó muy claro cuál fue el motivo. Parece que lo que dijeron las autoridades fue que una quema muy importante de un pastizal, pero bueno, aquí el meollo del asunto es pues entender que la energía eléctrica debe quedar bajo la rectoría del Estado, como sucede, y otra vez lo he mencionado, en otros países poderosos que mantienen bajo su tutela la energía eléctrica, los energéticos. Y pues lo que ha propuesto Andrés Manuel es hacer lo contrario a lo que está sucediendo ahora, en el sentido de que poner en primer lugar las centrales, a las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad para consumir esa energía que produce. Después las plantas nuclear, geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas. Y en tercer sitio, poner a las eólicas y las generadoras de energía solar de inversionistas privados. Y al final los ciclos combinados de particulares y generadores de otras energías. Y bueno, quienes han protestado, y señala Martí Batres, son los políticos que se han convertido sobre todo en socios, en accionistas, en gerentes, dueños, inversionistas de estos grandes negocios eléctricos privados, y que, bueno, pues, como usted lo ha narrado muy bien al inicio de la sección, que forzaron la privatización. Y pues en ese sentido no quieren que el gobierno sea un simple árbitro para repartir equitativamente el negocio eléctrico, sino más bien que sea un instrumento contra las propias empresas del Estado. Entonces, bueno, en ese sentido me parece importante que pues pueda, digamos, ponerse de pie lo que en un momento se puso de cabeza, y bueno, también las industrias privadas generadoras de energía eólica, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, también han propiciado ahí peleas con la gente de las zonas, con los propietarios de las tierras, porque los han despojado, les han quitado territorio para cultivar, para vivir. Entonces, bueno, en fin, y también hay un planteamiento, una idea que se quiere sembrar de que este gobierno no es proecológico, no quiere hacer la transición a las energías limpias, y bueno, parece que no es en ese sentido, sino que también es parte de un proceso que se tiene que ir dando con el tiempo. Gracias, Adriana. Si van a utilizar las instalaciones de la CFE, lo más lógico es que pudieran pagar lo correcto, lo justo por ese uso. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Gracias. Me voy a referir a lo que comentaba Víctor, en el sentido de que la derecha, sí, efectivamente, ahora que vivían frotándose las manos porque pues tenían sendas y grandes ganancias ahora con la producción de energía eléctrica que la vendían a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy ven, por supuesto, cercenadas ese tipo de intenciones y empiezan a generar un conjunto de argumentos. Por supuesto, la derecha plantea de que es necesario las energías limpias, etcétera, y que, en fin, y es el grupo de siempre que trae la ponzoña puesta para aplicar, siempre. Aún así, en el conjunto de sus argumentos se están planteando ahora, como lo hicieron cuando la expropiación petrolera decía, México no tiene la capacidad tecnológica de poder seguir con el proceso de la explotación petrolera, por ejemplo. La extracción, la producción, en fin, la refinación,
Lo mismo se planteaba en un momento determinado en la época de López Mateos, como señala el doctor, que México iba a tener muchos problemas con respecto a la situación de la distribución de la energía eléctrica. Bueno, hay una serie de proyectos que han sido prácticamente probados por parte del Instituto de Investigaciones Eléctricas y de investigadores del Politécnico en esta materia, en las cuales existen las condiciones en México para poder generar la tecnología de almacenamiento de energía que sobra, para que no se vaya ahora sí a tierra, haga tierra y se vaya. No, sí existen ya proyectos al respecto. Entonces, hay una serie de situaciones que se les puede ir combatiendo. A esa derecha hay que estarla permanentemente combatiendo. ¿Por qué? Porque hay que recurrir a una frase que incluso decía que los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son en perpetuidad propiedad única y exclusivamente del pueblo mexicano. Entonces, esta es una lucha, por supuesto, de ir recuperando y echar atrás esa famosa energética. Yo creo que es un paso importante por parte del presidente Andrés Manuel, esta iniciativa de ley. Están ahora, esperemos que también en la Cámara no se vaya otra vez a comisiones y empiece ahí todo un trabajo de cabildeo y una serie de situaciones como se dio o como se presentó en el caso de la discusión del outsourcing. Creo que sería conveniente generar esto. Ahora, esto se requiere indudablemente de apoyar con un movimiento muy grande, porque pues efectivamente, la energía eléctrica pues, es un recurso estratégico para el desarrollo industrial de nuestro país. Nada más. Gracias, Marco. Paola, danos tu opinión sobre esta ley. Claro que sí, Doc. Bueno, ya me queda poco por decir, ya dijeron mucho mis compañeros, compañera, pero como siempre el campo energético, el campo eléctrico es un botín en disputa, ¿no? Y algo que debería estar en uso y usufructo y demás por parte del pueblo mexicano, pues ha sido manoseado tremendamente. Sabemos cómo las mineras y las hidroeléctricas y demás de países de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros países europeos han intervenido en territorio mexicano generando procesos de despojo masivos en regiones indígenas y rurales, ¿no? Un caso es precisamente estas complejidades que ha tenido el proyecto eólico en la región del Istmo de Oaxaca, donde las comunidades se organizaron para proteger sus modos de vida, el contexto de reproducción de sus modos de vida que estaban puestos en riesgo y que están puestos en riesgo, ¿verdad? Entonces, como en la reforma del 2013 liberalizó todos estos procesos, permitió ampliadamente la intervención del capital internacional, fue ampliamente aplaudido por la iniciativa privada, tanto nacional como internacional, y ahora que se plantea recuperar el control y el manejo y el usufructo para el servicio del territorio mexicano, para el pueblo y demás, es nuevamente que salen esas quejas de la iniciativa privada y de la inversión internacional, que sabemos que invierten, pero siempre las ganancias nunca se quedan en México, entonces realmente no es que siempre se vanaglorian diciendo, que venga la inversión internacional o la nacional, cuando sabemos que nunca se quedan realmente las ganancias en nuestro país y como usted señalaba, no se pagan los procesos en las formas justas que deberían de pagarse, y que por demás ni siquiera deberían de estar en manos extranjeras, ¿verdad? Entonces, la complejidad ahorita que le atribuyen algunos es esto, como que si esta propuesta de reforma de ley rompería los marcos del Tratado de Libre Comercio, y sabemos que el Tratado de Libre Comercio desde su surgimiento ha sido altamente mañoso en contra de todo el territorio mexicano, donde el Tratado de Libre Comercio como tratado en sí queda en paridad
legislativa y jurídica con nuestra Constitución mexicana, mientras que para Estados Unidos y Canadá es un acuerdo comercial que queda siempre por debajo incluso de sus leyes locales, estatales. Entonces, mientras que las empresas transnacionales pueden llegar y demandar a un presidente municipal porque no les deje abrir una hidroeléctrica donde se le dé la gana a una empresa internacional abrir su hidroeléctrica o una mina, etcétera, pues muchas veces quedan estos tribunales internacionales han puesto realmente en jaque a muchísimas regiones y han sido cómplices del despojo de territorios. Entonces creo que sí es fundamental que las reformas energéticas puedan beneficiar realmente al pueblo mexicano. Es algo que ni siquiera tendría que estar en debate. Gracias. Claro, la liberación nacional y esta idea de la soberanía pasan por el manejo de tanto el petróleo como la electricidad. Eso tiene que ser, deben volver a ser empresas estratégicas que son creadas para seguir una estrategia nacional de desarrollo. Bien, pues esta es nuestra opinión sobre la iniciativa de ley. Ojalá se cumpla para que por lo menos pueda entrar lo que decía Víctor, piso parejo en la competencia y que ya no tengan prioridad la minería, por ejemplo, en las tierras. Porque la ley establece, en la modificación se estableció que las tierras tenían prioridad en la minería y que si no se llegaba a un arreglo de compra-venta o de renta o no había un arreglo con el propietario, se podían expropiar para los fines de la explotación minera. Y eso es grave porque se pierde mucha soberanía y se alienta el despojo. Bien, pues con esto llegamos a la mitad de nuestro programa. Vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, como todos los lunes, su servidor José Samuel Porras Rugerio, comentando la salida de nuestra colaboración semanal en la versión online de la Jornada de Oriente, que en esta ocasión he denominado Batallas por México. En la elección que se avecina en este año, en junio de 2021, ha surgido una coalición de partidos integrada por el PRI, el PAN y el PRD, que, tal y como se ha informado, se han adherido a una plataforma llamada Agenda Ciudadana, que promueve un par de empresarios, Gustavo de Hoyos y Claudio X González. Se han sumado a esa plataforma, de modo que de entrada podemos decir que se trata de la plataforma política empresarial que se propone a los ciudadanos mexicanos y será representada por estos tres partidos. Para el mexicano común y corriente, la historia del PRI, el PAN y el PRD en el gobierno de nuestro país pues es muy conocida. Y a 2 años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, ellos plantean un cambio, sin decir en qué sentido, ni con qué orientación, ni ningún otro dato que pueda guiar a la ciudadanía. Ellos plantean un cambio. Y la pregunta esencial sobre la que gira mi colaboración es: todo mundo conocemos el papel histórico que han desempeñado en la conducción gubernamental de nuestro país estos tres partidos, y la pregunta ahora es si ellos pueden ser, ellos que originaron la debacle social, económica, política de nuestro país, si ahora ellos pueden ostentarse ante la ciudadanía como
los posibles salvadores de nuestro país. Ese es el tema central al que contiene mi colaboración y al que respetuosamente invito a leer. Y si quieren compartir su opinión conmigo, mucho se las agradeceré. Y nos vemos para la próxima semana. Gracias. Bien, pues regresamos a la parte final de nuestro programa en esta cuarta sección. Adriana Pineda nos va a hablar de un escritor indispensable en México, José Revueltas, y nos va a recomendar uno de sus libros clave. Escuchemos a Adriana Pineda. Gracias, doctor Ornelas. Así es, esta tarde les quiero hablar de la novela Los Errores, publicada en 1964 y escrita por José Revueltas, quien no solo es uno de los mejores escritores de México, es también famoso por haber estado preso en Lecumberri a causa de la represión al movimiento estudiantil del 68. Los Errores, la novela, se puede separar en dos tramas que transgreden la legalidad. Hay un plan delincuencial protagonizado por personajes lumpen, un enano y un proxeneta, para asaltar a un prestamista. Y, por otro lado, corriendo paralelamente, una intriga comunista en la que algunos militantes intentan asesinar a un camarada disidente. Ambos grupos, aparentemente opuestos en cuanto al grado de conciencia sociopolítica, se asemejan en su estado de enajenación. Se pueden condensar 4 temáticas en las que coinciden los críticos: la cárcel, la animalización, lo grotesco y la escatología. Respecto al tema carcelario en la novela, el espacio y el tiempo se reducen formando 2 unidades que se desarrollan en las zonas de miseria de la Ciudad de México. Le llama un autor la cronotopía del umbral, por un lado, un espacio velado en el que se anticipa tanto la reclusión como la fuga, el mundo como prisión para los lumpen dadas sus condiciones materiales de existencia. Por otro lado, la cronotopía de la clandestinidad, un espacio opresivo representado por el partido como prisión para los comunistas, en donde el castigo pretende volver al disidente un fantasma. La unidad espacio-temporal provoca un proceso de animalización, tanto en los personajes lumpen como en los militantes. Todos sufren una metamorfosis degradante de lo humano. Las manifestaciones animalescas son detonadas por fuerzas motrices relacionadas con flujos convergentes y divergentes, situaciones que mueven alrededor de la razón, se alejan y se desbordan. El tema de lo grotesco es desarrollado por Revueltas a partir de un proceso de crítica estética del realismo socialista. Usa el reflejo en el espejo cóncavo como herramienta para aprender esa imagen y construir la ficción. Por ello, en su obra siempre se ven personajes con rasgos físicos exagerados, anormales, enfermos y monstruosos. Elena, el enano, es una anomalía de la naturaleza que el autor obliga a mirar. La cuestión escatológica, por su parte, representa la degradación. El autor muestra con frecuencia residuos orgánicos. Es el caso de los orines de la madre de Mario Cobian, de Lucrecia, así como el detalle de los desperdicios del drenaje de la prisión. Representa también una revelación de lo divergente, la fuerza que se dispara hacia el exterior en múltiples trayectorias y una conexión con lo muerto, un camino hacia la extinción. Revueltas recurre a la síntesis negativa en la que el encuentro de opuestos significa la intensificación de la disolución del ser humano, su muerte. La obra revueltiana contiene un sistema de signos rodeada de esferas de valores económicos, políticos y sociológicos que la vuelve inagotable. Es una máquina, como señala Evodio Escalante, pensada en cada una de sus partes. Pues les recomiendo leerla, como toda la obra de este gran escritor. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana Pineda. Pues bien,
pasamos a nuestra quinta sección, dialogando con el arte y la cultura. Adriana Paola le da la bienvenida a Guité Hartog, pintora, activista y feminista mexico-canadiense, que compartirá con ustedes y con nosotros algo de su apreciado arte. Bienvenida, Guité Hartog. Hola. Muchas gracias, Doc. Pues bueno, bienvenida, Guité. Es un gusto, un placer siempre verte, encontrarte, siempre como cómplice de todas estas luchas feministas, colectivas y demás. Y bueno, básicamente, además de ser un placer tenerte como invitada hoy, pues nos encantaría conocer tu arte. Si nos explicas un poquito cómo es esa historia de Guité, artista, activista, luchadora social, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de ese arte que realizas? ¿Cómo lo realizas? ¿Qué te inspira? ¿Qué debates generas con tu arte? ¿Qué propuestas? No sé, toda esta parte de la creación que hay en torno a tu arte. Bueno, pues no sé, muchas gracias. No sé dónde empezar, pero bueno, si empiezo, yo creo que como nací en medio de la pintura, mi mamá es pintora, es feminista y crecí con, en mi casa olía la pintura de óleo, ¿no? Y que tiene un olor muy fuerte y siempre me ha gustado, creo que la pasión por el color, por la vida, que era como... Era el antidepresor de mi mamá y también, bueno, veía su visión del mundo, ¿no? Y cómo podía crear ella un mundo diferente y cambiar sus emociones y crecí en eso. Pero a mí, en lo personal, como que tenía mucho miedo a la pobreza, a guardar mi salud mental, toda la idea del artista que tiene que batalla, ¿no? Veía a mi madre hacer exposiciones y que no podía vivir de eso, ¿no? Y eso como que me asustaba, ¿no? Y por eso, bueno, lo dejé un rato, pero creo que estuvo bien porque finalmente el arte no lo hice para vivir económicamente, lo hice para vivir emocionalmente, yo creo. Y eso me ha permitido de estar muy libre en mi arte, ¿no? Para mí realmente es una expresión de libertad, no lo hago para mantenerme económicamente, para demostrar algo, que soy inteligente, que soy capaz, que soy... tengo este lujo de poder como disfrutarlo plenamente, pero bueno, lo que hice pues es estudiar psicología y porque quería entender los humanos. Siempre me ha interesado entender cómo funcionan los humanos, cómo observarlos, entenderlos y bueno, en esta búsqueda, ¿no? De crear un mundo mejor. Y creo que fue como cuando terminé mi doctorado que le tuve que dejar mi tesis para que lo lean los lectores y ya tenía tiempo y como si me había ganado el derecho. Ahora sí puedo pintar. Y empecé a pintar, bueno, lo que sentía, lo que veía, había ido en África, había ido en México, y sentía que tenía mucha fuerza adentro, ¿no? Y que ahí era un espacio realmente de libertad, de fuerza para que pudiera decir otras cosas. Y bueno, y luego cuando llegué a México, pues me pidieron mis obras para la agenda de las mujeres y ahí sentí como realmente fue en Puebla que sentí por la primera vez que mi arte pues tenía sentido y tenía un lugar y que se combinaba con mi parte intelectual, con mi parte de investigadora, de hacer intervención social y que todo eso pues iba juntos y que no tenía que desconectar eso. Y fue un poco esta trayectoria, ¿no? Muy bien. Y Guité, si nos quisieras platicar algo sobre estos pequeños detalles que desbordan de color, de vida en tu arte, y no sé si tienes algo que nos quieras compartir de tu trabajo reciente o anterior. Pues siempre pues hay el orgullo del último bebé
y todavía me duele el cuerpo de haberlo parido, así que le voy a hablar de mi bebé con mucho orgullo. Acabo de regresar hace 2 días, estuve en Chetumal, en lo que llaman ahora la Congresa de Quintana Roo. Es que las feministas tomaron el Congreso de Quintana Roo el 27 de noviembre para denunciar pues, la violencia hacia las mujeres, lo de los feminicidios, que como estaban tratados por el Estado, y también para legalizar el aborto, que todavía no está legalizado en Quintana Roo. Y bueno, fue como un acto muy fuerte, ¿no? Para que las feministas lo toman y ahí están haciendo un campamento y bueno, no entra nadie más que ellas. Y pues convocaron pues si había muralistas que querían pintar afuera porque toda la parte exterior está blanca, no tenía nada, pero adentro es que está muy chistoso porque adentro del Congreso es muy fuerte porque hay un mural con mucho color se llama de Helio Carmichael, que es realmente, es que es impresionante porque son escenas muy fuertes como el muralismo mexicano, pero en el centro dice Lex como las leyes y es un hombre desnudo, se le ve las pelotas ahí en el centro y todo gira alrededor de eso y son escenas con mucha violencia, de mucha violencia. Con matanzas, con torturas, con todo lo que se puede. Y es como una historia como del Estado, pero una historia mexicana también que es de mucha violencia, que es narrada, que es muy fuerte, es muy emocional. Pero es de pesadilla, la verdad, es de pesadilla, ¿no? Y todo está pintado. Y sentía que era parte de la historia que las feministas pues quieren escribir otros capítulos de esta historia, ¿no? Y están centrados hacia el futuro. Y lo que quise imaginar como murales es como qué queremos pintar las mujeres, ¿no? Cómo sería el mundo que queremos para el futuro y un poco este acto, ¿no? Que también que las mujeres tenemos como con las mujeres. Yo desde mi feminismo, como yo quería como hacerlo con mucha bondad, ¿no? Como mostrar como la ternura que tenemos, los sueños que queremos y presentar un futuro mejor, ¿no? Que no sea de pesadilla, pero de sueños, de utopía, de ella descubriendo y creo que el arte puede transmitir pues nuevas emociones, ¿no? Y esta capacidad de imaginar otro mundo posible. Pues un poco eso lo que fui pintando. Y además, bueno, será como presentar un poco las luchas feministas, pero que también transmitir esta alegría, ¿no? Esta ternura del mundo en el cual queremos vivir y que no sea agresiva la imagen, ¿no? Eso fue un poco mi propósito, así que fue a veces denunciamos, pero esta vez ya propuse yo diría con mucha ternura lo que estamos buscando, porque yo creo como decías, Eduardo Galeano, parece que no es él que lo dijo el primero, pero que es como un horizonte para avanzar, ¿no? Y yo creo que el arte permite, ¿no? Como yo digo a veces, de ser la musa de la vida, ¿no? De esperarnos lo que queremos que sea la vida, ¿no? Y un poco es lo que estoy pintando, pues. Si quieres, se lo Bien, comparto. si quieres compartir, sí, claro que sí. Que siempre hablan mejor las imágenes que nosotras mismas. No sé si lo están viendo. Está grandote, pues por un mural es normal, pero para mí... Y Gite, normalmente tu arte lo haces también en comunidad. ¿En este mural lo pintaste únicamente tú o participaron más personas en pintarlo o cómo fue la experiencia? No, yo lo pinté yo. Me prestaron la pintura y el espacio, pero bueno, se ofrecieron a ayudarme a pintarlo, pero muchas veces he hecho en comunidad y hice muchas en mi vida, hice muchas obras colectivas, ¿no? A veces cuando hay traumas en una comunidad, yo hago mucho arte terapia, arte colectiva, y elaboramos juntos los dibujos y
lo que se tiene que decir o lo que se tiene que sentir. Pero esta vez, bueno, que además tenía poco tiempo, estaba con mis hijos, no quería estar mucho tiempo. Y bueno, pues también quería hacer un mensaje propio, como que depende cada vez, ¿no? También, bueno, hago mucho arte terapia con mujeres que perdieron miembros de su familia, que vivieron traumas, que tuvieron agresiones sexuales y cosas así, pero esta vez realmente como quería como los sueños, ¿no? Y lo que he captado que yo como mi parte mexicana, lo que quiere, lo que busca, y también yo quería como este amor a la naturaleza. Yo creo que cada vez esta conexión, no sé, con todo lo del calentamiento global, del medio ambiente, de tomar esta parte de salud mental y que somos parte de la madre tierra, ¿no? Y de esta conexión que a veces estamos en un estado de ajenación, de combate o de estar luchando y que deberíamos como cultivar de manera más sana, ¿no? Toda esta relación con el medio ambiente y que México tiene una riqueza y una belleza natural que es incomparable y que creo que hay que mantenerla, ¿no? Y hay que sea parte de nuestro futuro también, ¿no? Y que nos enamoramos de esta belleza, ¿no? Yo creo que de esta diversidad de flores, de plantas, de peces, de colores, de agua limpia, que también son parte de la salud mental y eso le he visto mucho con las niñas y los niños cuando les pedía como alternativas a la violencia y salía mucho esta idea de un ambiente sano donde hay aire, hay agua limpia, hay momentos de libertad, momentos de paz y eso también está ligado con el territorio, ¿no? Que es otra conexión con el territorio, que no solamente es guerra, lucha, fronteras, ¿no? Y parece que en los otros murales que estaban adentro, pues como que si el suelo mexicano se alimenta de sangre, ¿no? Y de muertas y de cosas espantosas y todo eso, ¿no? Que México no tiene que ser como una fosa común, ¿no? Que también puede ser un territorio que amamos, ¿no? Y que es parte de la naturaleza, ¿no? Es un poco lo que quería pintar, pues. Bueno, a mí me encantó, ya había visto parte de tus imágenes, me fascinó la forma en la que efectivamente expresas esta lucha por el cuidado de la vida, la defensa del territorio, desde la esperanza, desde esos sueños compartidos en la posibilidad de la utopía, como señalas. Y bueno, no sé si alguno de los compañeros del programa quisieran hacerle alguna otra pregunta a Gite. Yo quiero preguntar, Gite, ¿Sí? ¿me oye? Sí, te escucho. Te trajo la primera vez a México? ¿Cómo llegaste a México? ¿Qué es lo que te atrajo de México antes de venir a México? ¿Por qué decidiste? Sí, ¿cómo llegué aquí? Bueno, yo estaba haciendo mi doctorado y trabajaba las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres. Y mi directora de tesis, yo trabajaba en Quebec, en la parte de donde vengo, en Senegal, en África, en Francia. Y me dice, estaría bien que tenías otro país. Y bueno, yo me buscaba una vida y dice, bueno, pues ve a México. Y ahí pues había gente en las universidades, que ahí la primera vez en Monterrey. Y la verdad, no fue tanto Monterrey porque sentía que era más... cuando fui a Chiapas y a todo eso, ya sentí, no, de aquí puedo hacer mi vida, ¿no? Sentí mucho cariño por México y me gustó descubrir la cultura, descubrir la gente y a pesar de todos los problemas sentía que yo podía ser parte de la solución y estar luchando y yo como tengo un nombre, soy extranjera en todos los países, así que como que
hasta en Quebec pues tengo un nombre tan extranjero que la gente ni sabe si soy mujer ni de dónde vengo, así que tengo como un karma de extraterrestre de dónde estoy, pero sentí que en México pues me encariñé con México, ¿no? Y México me ha dado la oportunidad de hacer lo que quería hacer, ¿no? Pude trabajar en la UAP, en la universidad como investigadora, formar, me dio chance de pintar, de criar mis hijas y mi hija y mis hijos y de sentir este cariño. Yo creo que México es un país de mucho cariño, de afecto, que hay mucha violencia, pero también estamos luchando por la paz y me gusta toda esta fuerza del social, ¿no? Y esta capacidad de reflexionar y de crear mundos diferentes, ¿no? También todas estas cuestiones como que me sentí parte de esto, pues. Preocupaciones, hola, Ite. ¿Qué preocupaciones encontraste en las mujeres mexicanas? ¿Alguna particularidad o es más bien que tenemos las preocupaciones de todos, de todas? Bueno, lo que me había sorprendido yo es la idea de sacrificio, ¿no? Eso sí como que el sacrificio materno. Ay, pues sí. Eso como hace investigación en varios países y esta valorización del sacrificio materno, dije que sí era como muy latino y porque yo creo que todas las madres o las mujeres del mundo sufren, pero no está valorado, pues, no está. Y eso sí como que, y la idea, por ejemplo, de pedir permiso antes de salir, toda la cuestión del acoso sexual me ha costado mucho, eso lo he visto muy fuerte. Yo cuando iba al metro en México y tenía a mi hija y me tocaban, y toda esta agresión, ¿no? Y de ser un objeto sexual, sí, eso, una güerita, ¿no? Y eso como que sí siento que las mujeres, bueno, tenían mucho que... pero bueno, al mismo tiempo sentí un feminismo muy fuerte, como si está el veneno, pero también está la solución, ¿no? Las mujeres se hacen muy fuertes, están muy luchadoras, muy conscientes de lo que está pasando y son capaces de unirse en colectividad, ¿no? Y yo creo que ahora es impresionante todo lo que pasa con las mujeres latinas, ¿no? De cómo unen su rabia para cambiar las cosas y que dicen, no, pues me defienden mis amigas y ahí vamos a tomar el Congreso, la vamos a llamar a la Congresa y vamos a escribir la historia y aquí nos tienen y van a cambiar, ¿no? Y eso yo creo que es de mucha admiración. Yo la verdad, yo digo, de ahí quiero ser, ¿no? Yo como de esta fuerza de cambiar, también de esta capacidad de alegría y de decir, tenemos un problema común y vamos a luchar juntas y juntos y el arte es parte de eso, ¿no? Yo creo que, y podemos imaginarlos, ¿no? Este horizonte que podemos imaginar y soñar, yo creo que eso es lo que hace la riqueza de México también, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vite. Es siempre un gran honor platicar contigo, conocer más tu historia. Y bueno, yo soy de tus fans número 1, admiradora ferviente. Siempre estoy siguiendo tus actividades y bueno, también les había comentado un poco sobre las bigotonas, entonces no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, hay que hacer revivir nuestras bigotonas, ¿no? Estos es un grupo feminista que habíamos formado en Puebla y la idea me vino un poco que hay un grupo en Francia que se llama La Barba, ¿no? Y que son grupos de mujeres que luchan donde está el patriarcado y dicen, bueno, si hay que ponerse la barba para que nos hacen caso o que cambiamos las cosas, pues no, es poca cosa, ¿no? Y que la hacen con mucho humor, ¿no? Y siempre como un poco de cinismo, que van a felicitar que en el cine hay puros hombres, que
en la política, ¿no? Que como que van a felicitar al patriarcado para mantenerse de pie, ¿no? Y todas esas cosas, este humor. Y estaba en la época de, por la despenalización del aborto, que en Puebla estaba muy fuerte el asunto, porque, bueno, en el DF se había decriminalizado y en Puebla, bueno, estaba la resistencia y mujeres con abortos espontáneos pues se arriesgaban a ir a la cárcel, ¿no? Para mí eso era muy chocante, ¿no? Desde que y esta represión y todo eso de la Santísima Puebla, de las bigotonas, ¿no? Y toda esta idea de revolución también, ¿no? Pues hicimos toda una serie, la revolución según las bigotonas, ¿no? Y hicimos también una falsa campaña electoral que era como votan por las bigotonas porque somos bien chingonas, ¿no? Y teníamos como nuestro propósito y todo eso de la trata de mujeres, que muy fuerte también en Puebla, Tlaxcala. Pues era una manera de salvar nuestra salud mental, ¿no? Y de estar muy creativas. Y pues en eso nos involucramos mucho, ¿no? Yo creo que como también pues de hacer artes, pero siempre íbamos aparte de nuestras preocupaciones, también hacemos tenderos para la violencia hacia la infancia y estas cosas, ¿no? Y siempre aparte de la creatividad, del humor, y teníamos los dos lados, pero yo la verdad me tuve que ir de Puebla por miedo a la violencia, ¿no? Y eso como que al principio teníamos mucho sentido del humor, pero a un tiempo se volvió tan fuerte la violencia que, bueno, pues con el miedo, ¿no? De que te pasa algo a ti o a tus hijos, a tus cercanos y yo creo que, bueno, por eso me regresé a Quebec, por miedo. Sentía que no me sentía en seguridad con toda la infiltración y todo y sentía que me enfermé y de no, pues aquí ya soy muy vulnerable, tengo que sobrevivir a eso, ¿no? Y yo creo que eso es la parte dura de México, ¿no? Toda esta violencia y ya el humor no era suficiente, ni la creatividad, yo creo que es parte del cuidado también, ¿no? Y ahora, bueno, estoy de regreso en México, pero en Mérida, que está mucho más tranquila a nivel de violencia, pero siempre eso sí es preocupante, ¿no? De cómo vamos a salir de eso y cómo vamos a crear una sociedad mejor y salir de todos estos traumas de violencia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? y sin arriesgar nuestras vidas tampoco, ¿no? Y la de nuestras hijas y hijos, ¿no? Ya hay que ver cómo hacerlo. Y siento que con el pincel, haciendo arte, pues trato de generar bondad, ¿no? Y de denunciar cosas que no me gustan, pero de estar proponiendo y también, bueno, de ver cómo construir algo diferente, pero también tener sus límites, eso, ¿no? Estoy consciente que sí. Pero bueno, será mi contribución a lo que se puede hacer, ¿no? Muy bien, no, maravilloso tu arte y maravillosa toda la actividad que realizas desde la academia, desde el activismo, desde el artivismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, tenemos tiempo limitado, pero si no, podríamos seguir platicando. No, Muchísimas gracias por haber acompañado. Cuídense mucho. Gracias. 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 Bien, pues llegamos a la última parte de nuestro programa. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, por esta misma, la nueva emisión de Diálogos y Debates. Buenas noches.